que Rafael nos va a estar acompañando hoy y el jueves. Hoy vamos a estar hablando sobre introducción al tercer sector. Rafael es uno de los fundadores de la fundación y es actualmente el director ejecutivo. Es dirigente del tercer sector. Es consultor internacional. Es licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la UCAL, maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional por la Universidad Nacional de La Plata y también es maestrando en Sociología Política Internacional por la Universidad de 3 de Febrero. Así que, Rafa, ahí mientras se va sumando gente, yo los voy aceptando, pero si querés contarnos un poquito de lo que es el nodo, las capacitaciones, y después cuando me des el log ya te comparto la presentación. Rafa, ahí está. ¿Cómo anda? Buen día. Bueno, un poco hago las presentaciones. Bueno, gracias por estar ahí. Ahí te veo, Alfredo, un abrazo grande. Presentaciones formales, que bueno, esto lo estamos impulsando con el nodo metropolitano, que el nodo metropolitano tiene algo que ver, fue creado en un proyecto que se llama Sociedad Civil en Red, impulsado por la Mesa de Redes, con las 6 grandes federaciones de Argentina también. Nosotros trabajamos codo a codo y somos miembros del Foro del Sector Social. Es un proyecto también que cuenta con el apoyo de la Unión Europea en la Argentina. Y en La Plata lo estamos impulsando, coordina el nodo, el Banco Alimentario de La Plata, la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas. Ahora estamos trabajando con el Consejo Consultivo de Sociedad Civil de la Universidad Nacional de La Plata. Estamos también a nivel de responsabilidad social con un partner muy importante para nosotros, que Somos La Plata, que es Cablevisión, nuestro canal local. Así que bueno, eso es un poco el pool de organizaciones que estamos trabajando. ¿Qué sentido tiene el nodo y qué estructura? El nodo metropolitano abarca conurbano sur, conurbano norte, toda la ciudad de Buenos Aires y región capital de la provincia de Buenos Aires. El objetivo básicamente es trabajar diferentes líneas que tienen que ver la incidencia de la sociedad civil sobre el diseño de las políticas públicas. Trabajamos el tema del fortalecimiento institucional, marco legal y fiscal. En el caso de lo que voy a comenzar dando ahora, tiene que ver, es una introducción al tercer sector que vamos a trabajar. Yo tengo una mirada quizás de formación profesional, pero siempre miro el panóptico, lo grande, pero también en la fundación, en Pro Humane Vitae, hemos visto que muchas veces dónde se traba el tercer sector o dónde falla. Y a veces no falla ni la redacción del acta, ni la conformación de un directorio, de un consejo directivo, de una comisión, sino generalmente fallan 2 o 3. Una es la visión, que a veces no se entiende, digamos, el rol de esa sociedad civil, entonces cuesta, y más en ámbitos como los que estamos nosotros, que la Argentina no es fácil, digamos, para trabajar en el sector social, porque muchas veces ahí es donde también se confunde. Y si uno le pregunta y uno ve encuestas de diferentes personas, diferentes rango etario, etcétera, por ejemplo, todavía sigue apareciendo eso, bueno, no, el sector social tiene que paliar lo que el Estado hace mal, por ejemplo, ¿no? O sea, sigue apareciendo algunos destellos de esos conceptos que había. Por eso lo que nosotros vamos a plantearles es comenzar en un método, en un análisis deductivo, de lo mayor a lo menor, de lo general a lo particular, para tratar de entender nuestro contexto. Si hoy, por ejemplo, a nivel social nosotros no entendemos por qué con una sociedad que vamos a llegar al INDEC, esto nosotros no hacemos juicio ni político partidario ni electoral, si hacemos análisis. Si nosotros llegamos a diciembre con datos oficiales de 50% de pobreza, 13% de desocupación, 12% de indigencia, 63% de los chicos pobres, si yo no empiezo a estudiar eso, no voy a comprender por qué en mi sociedad de fomento, en mi club, en mi ciudad sea más chica, más grande, aunque me dedique solamente a la contención, al apoyo escolar, a la actividad sociodeportiva,
¿Por qué cada vez tengo más chicos becados, cada vez tengo menos cuotas societarias pagas? Y sobre todo, ¿por qué tengo una cola de personas pidiendo ayuda en la puerta? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no comenzamos a analizar y a entablar visiones mucho más macro, esos puntos de incertidumbre, la incertidumbre nunca la vamos a poder controlar, ahora después lo vamos a ver, es en zonas como las nuestras, pero sí lo que tenemos que tratar de hacer es reducir esa incertidumbre. ¿Para qué? Para tratar de controlar o evaluar y anticiparnos a la mayor cantidad de variables posibles. Uno de los grandes temas que aparece siempre en el sector, en el tercer sector, y es quizás uno de los que menos se habla, es el aspecto humano, es el entorno psicosocial que se genera en esa organización. Lo primero vamos a arrancar con un poco de lo que era la nomenclatura del tercer sector, así como para ir definiendo, como les decía, desde el pasado hacia el presente, de lo mayor a lo menor. ONG o OSC, fíjense que cada vez se utiliza menos ONG, ¿no? Se sigue utilizando. Era la organización no gubernamental, de por sí nos planteaba primero en una negativa, después nos planteaba lo que no somos, en una negación del ser institucional, y después nos ponía en directa relación con el Estado. Entonces también de ahí que venía esa imagen que tenía que ver de, bueno, la sociedad civil venimos a paliar lo que el Estado no puede hacer o hace mal o lo hace de manera insuficiente. Así que bueno, eso por un lado. Hoy estamos con las organizaciones de la sociedad civil, eso tiene que ver con que también se fue redefiniendo el rol. ¿Cuál es la episteme, digamos, del tercer sector? Que es, en los 80, si se fijan, había, si se imaginan un gráfico, había un Estado amplio, había un mercado amplio, y también se usaba eso de la palabra del mercado solamente, y había una liñita fina en el medio que era la sociedad civil o las ONG, el tercer sector, el sector social. Hoy, 2020, está equilibrado. Hay un Estado mucho más chico. Estamos hablando en tendencias globales. Había un Estado mucho más chico, una sociedad civil que se fue expandiendo, y ahora después vamos a ver también en qué sentido, y un sector privado que ya también se empieza a fisurarse y empieza a ver, que ahora lo vamos a ver también, esa evolución que hay y función social y comunitaria. Donde se agranda la sociedad civil es donde, sería largo explicar, también hay un montón de fenómenos globales, sociales, políticos, psicosociales que van haciendo que esa sociedad civil empiece a expandirse. Obviamente, uno de esos factores es el achicamiento del Estado. Después vamos a ver también cómo se conforma según regiones absolutamente de maneras dispares. La evolución, seguimos, imagínense, estamos en una línea, ¿no? ONGs, OSCs, 80, 2020, 80 Estado, sociedad civil chica, mercado, hoy se va ampliando eso. Antes se consideraba una relación filantrópica básica. ¿Qué es una relación filantrópica básica? Era la relación casi sujeto-objeto. O sea, era la relación, les doy un ejemplo, con la fundación nació en un centro comunitario muy chiquito de base, conformando una comunidad ya por el 89. La relación filantrópica era, había una necesidad, otra persona la satisfacía y se quedaba ahí, que era un ejemplo muy básico. Íbamos y le mangueábamos la bolsa de caramelos al kiosco de la esquina para festejar el Día del Niño, o al supermercado, que era un más grande, entonces podía poner un poquito más de bolsa, etc. Era una relación filantrópica básica. ¿Qué quiere decir? Esa persona conocía la obra, allá está el club, mirá qué lindo, van a festejar el Día del Niño, bueno, podía y daba 2 bolsas de caramelos. Ahí se acababa el compromiso total, y ahí se acababa la relación y se acababa ese compromiso social, en ese dar. O sea, bueno, venías, me mangueabas, yo te daba, y ahí estaba. Hoy la relación filantrópica, y también si lo escuchan, cada vez la palabra filantropía va también, lo mismo que ONG, etcétera. Rafa, disculpe un segundo. ¿Ustedes ven que yo estoy compartiendo el PowerPoint? Bueno, ahora supongo que no lo van a estar viendo, deben estar viendo mi pantalla. Yo no lo veo, pero a ver. A ver, no, intento de vuelta. Perdón, se ve la pantalla del Meet, o sea, nos estamos viendo nosotros.
Bueno, díganme ahora si lo ven. Vale. Sí, A ver si. ahí Sí. estás compartiendo. Ponelo en pantalla completa. Ahí vamos a ver el tema de esto que decíamos. Y hoy pasamos a una relación responsable, a una relación de ciudadanía, que también nos costó, pero también nos costó incluso porque nosotros, por ejemplo, del 83 para acá tenemos democracias. Ahora vamos a ver la relación de cómo se plantea este concepto. Y hoy la relación es una relación responsable de sujeto a sujeto. Vamos a ver más adelante cómo, entendiendo estos conceptos, después termina, o uno puede decir, bueno, ¿qué tienen que ver estos análisis con la realidad de mi club, de mi asociación, de mi fundación? ¿Cómo la mejoro? Exacto. Si nosotros no entendemos de dónde viene todo esto, difícilmente yo voy a poder hacer un plan de comunicaciones, hacer un plan de financiamiento de la obra, etcétera. Entonces, la relación responsable es sujeto a sujeto. Ya no busco solamente un mangueo de una bolsa de caramelos o de dinero o de lo que fuera para sostener la obra benéfica, sino que estoy buscando un socio, estoy buscando un partner, estoy buscando alguien que se identifique con la obra que nosotros estamos llevando adelante y con la obra que nosotros estamos impulsando. Ahí aparece el concepto, ya también hace 2 décadas, de responsabilidad social, que hoy evolucionó en algo que todavía nosotros, los anglosajones, lo utilizan más, pero la ciudadanía plena, ¿no? ¿Qué es esto? Puede ser la civil o puede ser la empresaria también. Se está moviendo ahí la pantallita. Si no, sacalo directamente. La responsabilidad social y la ciudadanía plena. Cuando hablamos de ciudadanía plena, por ejemplo, lo puedo aplicar a lo que es lo civil o la empresaria, por ejemplo. Es la internacionalización de un conjunto de valores, costumbres, usos que me van a hacer mucho más empático a esa comunidad, sentirme parte de esa comunidad, sentirme responsable de esa comunidad, no un mero actor. Y a partir de ahí comienza otro proceso totalmente distinto. Entonces, fíjense cómo pasamos de definirnos como un nombre de negación, ONGs, a sociedad civil, cómo pasamos de una franja chica de incidencia o de aporte social, o ahora en la actualidad una franja muy grande de la sociedad civil, y ahora lo vamos a ver cómo y en los diferentes niveles, y cómo pasamos de una relación sujeto-objeto a una relación sujeto a sujeto, que esa es una de las claves básicas que tiene esto. ¿Cuál es la capacidad y la potencia de la incidencia? Cuando veíamos este gráfico donde cómo se va ampliando la sociedad civil y haciéndose lugar entre el sector privado y el sector del Estado que se iba achicando, aparece esa posibilidad de incidencia. ¿Qué es la incidencia? O sea, es esa potencia, esa capacidad de fuerza que tenemos para producir cambios o inyectar cambios en otros sectores. El sector principal que vamos a hablar acá tiene que ver con el Estado. ¿Por qué? Porque nosotros podemos asesorar, asistir, diseñar, apoyar, educar, anunciar, denunciar, ejecutar, evaluar, financiar, investigar, desarrollar, pero el que transforma a nivel de escala una sociedad es la política pública. Esa política pública es la que va a transformar la realidad. Nosotros la transformamos, ustedes la transforman cada vez que trabajan desde las diferentes organizaciones. Pero hoy el tema de la incidencia está siendo fundamental. No solamente de una manera vertical de tratar de poner, por ejemplo, un proyecto de ley. Bueno, de hecho, acá la Federación, por ejemplo, impulsado de instituciones culturales y deportivas de La Plata, ha impulsado una nueva ley en la provincia. Bueno, eso es incidencia pura. Le podemos poner lobby social para los anglosajones, cabildeo, etcétera. Tiene un montón de nombres. Nosotros utilizamos más en la Argentina el de incidencia, que viene más de la tradición europea también, pero es ese sentido. ¿Para qué? Hay 2 maneras. Una vertical, que es bueno, hay una idea, hay un proyecto de ley, hay una necesidad, necesitamos mejores leyes. Entonces, por ejemplo, la Federación hace un trabajo de incidencia, etcétera, y se plantea sobre el sistema legislativo. Pero después también hay otra que tiene que ver con una incidencia horizontal. Doy un ejemplo, los funcionarios
a veces tienen poca experiencia sobre determinados temas, no todos tienen que saber sobre todo, y por ahí en una organización no gubernamental hay una persona que hace 20 años literalmente está trabajando sobre un tema. Entonces, esa capacidad, esa potencia que tiene esa organización, si no comienza a trabajar todos los procesos de expansión, que ahora los vamos a ver, no logra incidencia, la sociedad no logra obtener el fruto de esa persona y de esa organización que logró contener a esa persona, que hace 20 años que está trabajando, insistiendo, haciendo incidencia, asistiendo, ayudando, investigando sobre un tema. Entonces ahí es donde se pierde esa potencia y ese talento. Uno de los roles más grandes, que también es el proyecto que tiene que ver con el Foro del Sector Social, con el Nodo Metropolitano, con la Fundación que estamos impulsando con nuestros partners, tiene que ver con no desperdiciar talento. Uno de los grandes temas y fugas que nosotros tenemos hoy en nuestro sistema es la fuga de talento. ¿Cuál es la geografía del tercer sector? Hoy muchas organizaciones nos preguntan, bueno, obviamente, y ya lo vamos a ver, igual eso va a haber módulos específicos, el tema de financiamiento, por ejemplo. Pero si no entendemos cuál es el concepto general de lo que nosotros estamos planteando, a dónde vamos y qué buscamos, nos va a ser muy difícil encontrar eso. La geografía del tercer sector, no todo es igual, no todo es igual, por eso las grandes fallas que nosotros vemos, que hemos investigado, que hemos relevado, que hemos asesorado otras organizaciones globales, etcétera, es en los dos lados. Uno, endógenamente, internamente, lo que hablábamos, esto de la falla humana. Y dos tiene que ver con el error de análisis, que ese es fundamental también. Por ejemplo, analicemos la sociedad civil en Estados Unidos. La sociedad civil en Estados Unidos, obviamente, es una cultura anglosajona, es una cultura distinta. La sociedad civil en Estados Unidos maneja un promedio entre 250.000 y 300.000 millones de dólares al año en su sociedad civil. Eso ustedes me dirán, bueno, lo que pasa, claro, que en Estados Unidos están las grandes empresas, entonces todos con... No, el 95% de esos más o menos promedio anual, 300.000 millones de dólares al año que maneja la sociedad civil en Estados Unidos, 95% proviene de individuos, de personas comunes, de clase media, media-baja, que hacen un aporte de $50, $100, $200, etc. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hay una cultura totalmente diferente. A nosotros nos cuesta muchísimo que la gente se identifique con la obra social, se identifica en dos dimensiones, que eso es otra cosa. Dimensiona, y vos, tu hijo va al club de barrio, sí, es buenísimo, va al club, juega al básquet, hace esto, o usa la biblioteca, es buenísima, sí, la biblioteca, son macanudos, atienden bárbaro, la bibliotecaria es genial, todo, buenísimo. Che, ¿y no querés hacer una donación extra o sumarte al débito automático? Silencio. Entonces, ¿qué pasa? Hay una disociación cultural entre un tema y el otro. También hay un montón de temas que tienen que ver con la transparencia, que tienen que ver con la trazabilidad financiera, que en nuestro país no siempre ha sido lo mejor para eso. La sociedad civil latinoamericana es otro perfil totalmente distinto. Generalmente, ahora está mutando muy rápido, hay ejemplos muy buenos, pero esa sociedad latinoamericana es una sociedad históricamente mucho más de asistencia, digamos, que de desarrollo. ¿Por qué pasa hoy a nosotros? Porque hoy a la Argentina le cuesta trabajar en procesos de desarrollo, por ejemplo, grandes. Porque tenemos que ocuparnos de ese 50% de pobreza, 63% de chicos pobres, 13% de desempleo, 12% de indigencia. Entonces es difícil pensar, primero para la persona que está con esas necesidades básicas insatisfechas, es difícil pensar, tener una visión, analizar, acceder a sus derechos plenos, y para el Estado también es difícil porque le cuesta armar eso. Eso por un lado que tiene que ver con algo que es fundamental. Por ejemplo, después tenemos, que ahora está de moda y es muy todo el mundo lo está buscando, que es la sociedad civil asiática. La sociedad civil asiática
es distinta y podemos tener dos clases, ¿no? La asiática en general, en muchas partes de Asia son sujetos, de cooperación, que quiere decir que reciben ayuda del exterior porque no están en las mejores condiciones, y el caso chino en particular es como la mayoría en las variables que analizamos a China, es una excepcionalidad. China tiene una sociedad civil que no se llama sociedad civil, generalmente está trazado o todo atravesado bastante por el sistema del Estado. Es un sistema político distinto al que conocemos en Occidente, es un sistema más basado en la autoridad, pero tiene lo que nosotros podríamos evaluar o sostener como sociedad civil, que generalmente tienen una disciplina de trabajo muy a lo chino, que permite trabajar seriamente con ellos. Después tenemos la sociedad civil europea. La sociedad civil europea ha evolucionado con los años, es uno de los grandes aportantes, por ejemplo, para América Latina. El proyecto del nodo metropolitano está apoyado por la Unión Europea, por ejemplo, y tiene un sistema distinto. Hace una transferencia de buenas prácticas con una metodología de cooperación bilateral, multilateral, etcétera, según la región del mundo donde la haga, que tiene que ver con los estándares de calidad. Hoy los estándares de calidad de la Unión Europea en el diseño de políticas públicas y toda la trazabilidad que tiene es de lo más avanzado que hay. Y a partir de ahí buscan esa transferencia de buenas prácticas a través de la cooperación internacional. De hecho, Europa, como bloque continental, tiene, por ley del Europarlamento, que aportar un porcentaje de su PBI global a la cooperación internacional. Por eso es uno de los principales nodos de cooperación financiera en el mundo. La sociedad civil africana, por ejemplo, es otra. Digamos, tiene otra particularidad. En algunos casos, algunos pequeños nodos de desarrollo, la mayoría son sujetos de cooperación, o sea, a ellos viene la asistencia. ¿Por qué metimos este paréntesis del bloque? Porque muchos también nos preguntaban, bueno, cómo pedir ayuda, etcétera. Pero si uno, y vuelvo para atrás, vamos a ir para atrás y para adelante permanentemente para tratar de clarificar esta idea y de esta visión necesaria para poder. En el caso del tercer sector, bajando a la Argentina, nuestra sociedad civil es una sociedad civil joven a nivel conceptual. Obviamente tenemos clubes de más de 100 años acá en La Plata, hay una tradición, obviamente, desde que existimos como nación, pero como una sociedad civil moderna, etcétera, hace 2 décadas se comenzó a pasar de esos grandes centros sociales como eran las mutuales, las sociedades de socorros mutuos, los clubes, las asociaciones de barrio, todo ese sistema, que ese fue el sistema por los cuales se conformaron las sociedades, los pueblos y las ciudades. Hoy uno sigue yendo a cualquier ciudad del interior y vas a tener alrededor de la plaza, vas a tener la comisaría, la iglesia, la municipalidad o la delegación y el club. Digamos, esa era la estructura social básica. Hoy obviamente cambió, se fue heredando de eso y hoy se modernizó la sociedad civil. Hoy es una sociedad civil que cumple todas estas funciones que decíamos. Ya no es solamente la actividad de socialización de una comunidad o un barrio o la de creación de una comunidad emergente, sino tiene que ver con esto que planteábamos, asesorar, asistir, diseñar, investigar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso qué requiere? Requiere de una complejidad gigante. Requiere, hoy fíjense, y les doy un ejemplo, según la mesa de redes en la Argentina, más o menos 130.000, más o menos, organizaciones sociales, ¿no?, de la sociedad civil. El CENOC, por ejemplo, que es el registro a nivel nacional, tiene 22.000 registradas. Ya de por sí estamos viendo que hay un gap casi de 100 a 110.000 organizaciones. El REPOC en la provincia de Buenos Aires, los últimos datos que yo tengo, tenían hasta hace un año 44.000 organizaciones registradas en la provincia de Buenos Aires. El último dato que yo tenía de la Municipalidad de La Plata eran 1.900, de los cuales la mayoría son entidades de base, o sea, clubes de barrio, asociaciones civiles. Ya solamente fíjense que estamos hablando de los mismos registros de Estado, como a nivel nacional se tienen 22.000 y a nivel provincial se tienen 44.000.
y las grandes federaciones tienen registradas 130.000. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos un gran problema también porque no podemos tener información confiable para diseñar planificaciones o dentro de la misma sociedad civil. Y ni hablar lo mismo, ¿por qué se necesita la incidencia de la sociedad civil sobre el sector público, sobre el Estado en este caso? Porque volvemos al mismo ejemplo. Si el Estado tiene a nivel nacional, por ejemplo, relevado 20, 22.000 y hay 130.000, ¿cómo vamos a relevar, vamos a encuestar, vamos a investigar, vamos a sondear, vamos a consultar, a pedirle opinión, a saber el talento que hay en esas 110.000 que no las tenemos registradas, por ejemplo? Entonces hay un gran trabajo por delante. Hay, por ejemplo, la semana pasada hicimos una call con una organización de Buenos Aires muy grande que nos encontró y nos convocó y muy amablemente nos invitó a participar, que se dedican a hacer incidencia en el sistema legislativo. O sea, eligen qué proyectos y se dedican exclusivamente a hacer incidencia sobre el sector legislativo en la Cámara, en el Congreso de la Nación, ¿no? Vuelvo al sistema internacional y ahora van a ver cómo empezamos a bajar. Antes, el sistema internacional eran relaciones entre estados. Era el sistema mundial, el sistema mundo era Estado, Estado, Cancillería, Cancillería, esos eran los actores. 80 para acá, haciendo corto el cuento, obviamente hoy las corporaciones son un actor fundamental del sistema internacional, son una parte y en muchas veces, eso será discusión para otras charlas y para otros ambientes, hoy hay corporaciones que tienen más dinero que equivalente a PBI de algunas naciones. Hay estudios, por ejemplo, que plantean que todo ese sistema que nosotros llamamos el sistema económico global, cuando se termina de hacer un sociograma gigante a nivel global, terminan en 126 puntos o 126 nodos. Quiere decir que todo ese sistema se termina concentrando en 126 puntos económicos a nivel global. Vuelvo para la CCC. Hoy la sociedad civil es un actor fundamental de ese sistema internacional. Hoy no hay sistema multilateral que no tenga un área de sociedad civil. Y ahora lo vamos a ver. Hoy no hay una discusión global que puede ser desde la guerra en Siria, que puede ser los refugiados, por ejemplo, en los campos de refugiados. Yo he estado también, hemos ido con la fundación en Siria, Irak, Turquía, en esos campos donde no esté la sociedad civil. Hoy la sociedad civil es un actor clave y fundamental del sistema internacional. Ahora vamos a ver por qué es importante eso. No solamente porque esa voz, esa incidencia se lleva a nivel global y a nivel de las colegiaturas globales, por llamarle de alguna manera, sino también porque hay muchas oportunidades de trabajo internacional en el sector de la sociedad civil a nivel global. ¿Cuáles son las escalas de trabajo del tercer sector? Local, nacional, regional, hemisférica y global. Eso también, todos estos conceptos que fíjense estamos bajando desde la historia hacia el presente, desde lo grande hacia lo pequeño. Y voy a repetir sistémica y metodológicamente algunas cosas porque después tiene claros impactos en nuestro club, en nuestra biblioteca popular, en nuestra mirada de cómo llevamos esa organización. La sociedad civil en el sistema mundo. Las multilaterales, obviamente, vamos a poner, nosotros la Fundación tiene estatus consultivo especial en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Trabajamos mucho en el desempeño, en la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que esa también es una opción de las organizaciones, elegir cuáles son sus patrones organizacionales, cuáles son sus metas a trazar y cuáles son los estándares de calidad que busca, que ahora los vamos a ver. La ONU a nivel global, la OEA, por ejemplo, a nivel hemisférico, también participamos del Consejo de Sociedad Civil de la Organización de Estados Americanos. Mercosur, tenemos también actividad en el Mercosur, que es regional. El Comité de Sociedad Civil de la Cancillería sería nacional. Eso estamos hablando de la presencia de la sociedad civil ahí. ¿Cuál es la importancia de uno? Dice, bueno, ¿pero qué tiene que ver esto con mi club o qué tiene que ver con mi realidad local? Tiene mucho que ver porque muchas veces esos comités están compuestos por poca gente y deberían estar compuestos por más gente. A veces la gente ni se entera que en Cancillería cualquiera de los que estamos escuchando esta charla
puede ir, golpear la puerta y participar. Porque no solamente también para que su voz y su realidad sea tenida en cuenta, sino también porque después cuando vienen programas, etcétera, se difunden o se canalizan o se viabilizan o se sensibilizan con determinadas miradas y a veces están determinadas miradas sesgadas. Por eso también el rol del foro del sector social, en este caso, del nodo, de la Fundación Pro Humana Vitae, etcétera, tiene que ver federalizar estos conceptos también. Porque muchas veces eso es un tema de acceso. La misión de la Fundación nuestra es promocionar y desarrollar mente integralmente al hombre, generando igualdad de accesos y oportunidades. La clave es el acceso y es la oportunidad. Entonces, a veces hay que mostrarle a nuestros pares, y a veces nos lo han mostrado a nosotros, esos accesos, y después generar la oportunidad. ¿Por qué es importante la visión? La visión es muy, muy importante en esto. Tenemos que estar más allá de la visión y acá se cruza con el liderazgo dentro de la sociedad civil y volvemos al tema de los factores humanos. La sociedad civil es fundamental y requiere de liderazgos claros y de visiones claras. La visión es una parte de la visión que tiene cualquier dirigente, una parte es intuitiva, eso es innato al liderazgo, al rol dirigencial, a su capacidad, a su visión, a su ver, pero después hay otra parte que debe educarse permanentemente, que debe compartirse, a veces es el asado en el club simplemente y donde uno cruza una opinión con el otro. Eso también es parte de la formación y de cómo se hace esa fragua, esa amalgama de opiniones que termina transformándose en una visión para un dirigente o para una entidad. Después, como decimos siempre, la humildad para esos dirigentes. No hay liderazgo sin humildad, verdadera humildad. No hay liderazgo sin docilidad, que no se malinterprete la palabra dócil. Cuando uno dice dócil, es ser permeable a escuchar al otro, a aprender, a desaprender. Yo siempre digo, el proceso de aprendizaje es una mutilación diaria. Yo para aprender algo nuevo me mutilo, pulo, elijo partes mías permanentemente. Tenía una idea ayer, hoy esa idea cambió porque me crucé con alguno de los que estoy viendo acá en pantalla. Y de hecho me pasa. Y de hecho me alegro cada vez que me pasa. Tengo 44 años y espero vivir mucho, pero permanentemente estar en ese proceso. Entonces todo eso va conformando la visión. Una parte es intuitiva, otra parte debe educarse. Si no entendemos el contexto en esa visión, ¿cómo vamos a tomar decisiones de largo plazo? Una de las partes de la toma de decisiones que es clave que los argentinos, y lo digo con mucha humildad, es una opinión personal, nos cuesta mucho, nos cuesta mucho, es entender los costos. Digamos, a nosotros hoy nos pasa, incluso en la política general, sin hacer juicio de valor político o electoral, a veces las políticas fallan porque no entendemos los costos. Alguien paga un costo siempre por cualquier decisión que se tome. El costo a veces puede ser, bueno, un presidente de un club dice, bueno, che, díganle a las inferiores del club que se pongan a cortar el pasto porque no se le pudo pagar a los parqueros y hay que cortar el pasto y los chicos tienen que seguir jugando al fútbol. Bueno, entonces esto pasa en gran parte de los clubes. Entonces, bueno, che, los que ya son más grandecitos, no tan chicos que pueden manejar una cortada de pasto, vayan a cortarlo. Hay un costo de esa decisión. A veces hay chicos que les gustará que le digan eso, otros que no. El chico ese va a transpirar, hay un riesgo de que le salte una piedra y se lastime, hay costos. A nivel social, a nivel de la política general de una nación hay costos. Cuando uno trata de minimizar esos costos, o peor, de no verlos, es donde se comienza a hacer, esto a veces como decía, la diferencia entre el psicótico y el neurótico. Uno no puede diferenciar la realidad de la fantasía y el otro, como la realidad lo excede, crea su propia fantasía. Entonces, el rol del dirigente es muy complicado y más en nuestro país. Tener una visión a largo plazo, imagínense que si yo ahora les haría la pregunta, ¿cómo ven la Argentina en 2023? Me van a mirar y me dice, Rafa, si no sabemos cómo llegamos al domingo, esperá la tapa del diario del domingo y después te cuento. Bueno, imagínense, pero eso les pasa a nuestros líderes políticos, por ejemplo, de cualquier partido. Hoy vemos los debates de nuestros líderes políticos y la discusión es a la semana que viene, a diciembre, mucho a diciembre. Y está bien, tenemos problemas serios.
y coyunturas muy asfixiantes. Ahora, imagínense si a nuestros líderes políticos, que encima gozan de ciertas comodidades, etcétera, etcétera, y tienen poder duro, lo que se llama el poder duro, el hard, el soft, el duro, imagínense lo que nos toca a los dirigentes como nosotros. Acá estoy viendo, amigo, un dirigente de una biblioteca, un dirigente de un club, que tiene 100 años y que se le están cayendo las chapas en la cabeza. Son miles de metros cuadrados. O sea, y ve cómo la cuota societaria desapareció, y ya cuando era la cuota societaria encima eran quizás 100 pesos, 200 pesos, hoy ni siquiera eso. Entonces, y encima el dirigente llega a su casa porque obviamente no cobra por ese rol, porque esa es la otra. La mayoría de las organizaciones en la Argentina tienen dirigentes voluntarios. O sea, la realidad quizás que se da más en la ciudad de Buenos Aires, de organizaciones más grandes o más parecidas a think tanks, o con muchos sistemas de cooperación internacional, o con sistemas de ingreso financiero sustentable, etcétera, son muy pocas, muy pocas. Estas realidades que nosotros hablamos, que ahora lo vamos a ver en el tema financiero, son claves. Pero si yo no tengo el análisis del contexto necesario, ¿cómo voy a tener una visión a largo plazo? ¿Cómo voy a estar pensando cómo voy a capitalizar para el bien todo ese recurso humano valiosísimo que tienen las instituciones? No solamente los equipos que sostienen esas instituciones, sino también los chicos. Por ejemplo, volvemos al equipo de fútbol. Bueno, ¿cómo hago para potenciar ese talento? Es muy difícil, es muy complicado. Y encima ese dirigente llega a la casa y la mujer, el esposo, la pareja, quien sea, se pone a conversar de todos los problemas que tenemos todos nosotros, los mismos que nos pasan a todos en un contexto de crisis económica y en un contexto de pandemia global, que van desde los temas económicos hasta los miedos existenciales. Entonces, es muy, muy complicado. ¿Cómo financiamos esta visión? Si la logramos encontrar. Para mí, en mi experiencia, y comparando todos esos sistemas, he trabajado en todos estos lugares donde lo fui mencionando, he recorrido mucho, he charlado con muchos dirigentes, y siempre una de las fallas es la visión. Una de las fallas. Ahora, si se tiene esa visión o se trabaja, ¿cómo financio esa visión? Acá aparece otro problema. El problema, ¿qué glosario, qué vocabulario utilizamos? Todavía, como volvemos a decir, aparece ese ONG, aparece, por ejemplo, un comentario, que esto es una charla de asado con dirigentes sociales que aparece mucho, siempre por ahí alguien se enoja en un club, o porque por ahí los chicos juegan al fútbol y hacen mucho ruido y justo al lado hay un vecino y que quería dormir la siesta, no a todos les caemos bien, etc. Y una de las frases que se escucha cuando se trabaja o se comienza a hacer reformas financieras en las organizaciones es, bueno, pero ustedes no son una organización sin fines de lucro, entre comillas. A lo cual yo muy irónicamente digo, sí, la Fundación de Harvard en Estados Unidos es una organización sin fines de lucro y tiene 40.000 millones de dólares de activos, digamos. Claro que es Harvard, Estados Unidos es otro mercado, como decimos, otra cosa. Ahora, lo nuestro, nuestras organizaciones también necesitan dinero. Este fue un tabú histórico para nosotros, incluso la Fundación fue un tabú histórico. ¿Por qué? Porque venimos de esto, vuelvo a lo que mencionábamos hoy, por ejemplo, en los diferentes sistemas, el anglosajón, latinoamericano, etc. Venimos de sistemas, por ejemplo, con una alta tasa de corrupción. Venimos con sistemas de... Entonces, nos da hasta vergüenza pedirle dinero a alguien. Nosotros mismos, para nosotros en la Fundación fue una discusión histórica, ya hace muchos años, que era tabú casi hablar de dinero. Vos decías, bueno, tenemos que ser eficientes en los sistemas financieros, pero eso iba con, o buscar dinero para sostener la obra, era casi un insulto para los que venimos del sector social. Eso es para la empresa, eso es para el sector privado, eso es para un comercial. Yo no tengo nada que ver con eso. La concepción del sistema financiero de la organización después. Ustedes están buscando plata, se la chorean, se la roban, se la ponen, o sea, pero esto le pasa, esto son charlas que hemos tenido hasta... Pobre, hay dirigentes de clubes con cuotas de 100 pesos, sumamente transparentes, y son cuestionados. ¿Por qué? Porque estamos en un país que vive de la polémica.
Basta que prendan el televisor y los programas que tienen más rating son los que más gritan, los que se cruzan, los que se acusan, los que tienen multiposturas agresivas permanentemente. Por eso nos cuesta tanto construir y formar equipos. Podríamos hablar de la posverdad, etcétera, pero ahí nos iríamos mucho. Pero sin fines de lucro no quiere decir sin dinero. Esto es algo que, vuelvo a decir, son experiencias. Lo mismo, cada cosita linda que yo les voy a contar o les voy a contar de la fundación o algo, la única fórmula que hay, no hay iluminados acá, son 15 trolazos contra la pared atrás. Entonces sabemos 14 formas de no hacerlo. Y acá pasó lo mismo. Entonces hay que volver a replantearnos nosotros en nuestros consejos directivos, consejos de administración, comisiones, directorios, ¿para qué estamos volviendo a trabajar esa visión, ese contexto? Y plantearnos y decirnos en voz alta, lo que estamos haciendo el bien. Lo estamos haciendo lo mejor posible y nos estamos esforzando para mejorarlo. En eso, después hay métodos. Nosotros fuimos trabajando, por ejemplo, en nuestros sistemas. Nosotros tenemos programas autónomos, por ejemplo, que se autofinancian con los miembros. Y madre, no había solamente que serlo, sino parecerlo, ¿no? Entonces, bueno, sí, pero están pagando en efectivo, ¿y se le da un recibo? Sí, claro, se le da un recibo, pero hay que hacerlo más transparente. Bueno, hagamos con el banco, y se hacían unas tarjetas que te daba el banco, primero el Credit Cop, después el ICBC, unas tarjetas recaudadoras se llamaban, entonces para que se haga por cajero automático. Entonces era mayor trazabilidad, no solamente estaba el recibo, sino que había una trazabilidad bancaria, electrónica, financiera atrás. Después dijimos, hay que hacerlo más, bueno, ahora están todos los sistemas electrónicos. Después vamos a ver, porque las capacitaciones van a tener un módulo específico, que ahí lo estoy viendo a Lucho Leño Verde, que es nuestro director del Instituto de Educación Financiera de la Fundación, que esos son las cosas valiosas de las organizaciones, quienes componen las organizaciones. Así que después va a estar a cargo, toda esa línea a cargo de Lucho y su instituto, y lo verán con mayor expertise, por supuesto. Pero el tema es ese. Hay un tabú que redefine y define permanentemente la gestión organizacional. Entonces, yo no puedo ser muy eficiente porque pierdo la humildad. Yo no puedo buscar desarrollar fondos porque soy sin fines de lucro. O sea, hay que volver a estudiar los conceptos. Hay que volver, lo que para algunos es obvio, para la mayoría no, Si yo le digo, por ahí alguno de ustedes me está diciendo, bueno, pero es obvio que se necesita dinero para la obra. Bueno, muchas organizaciones no. Nosotros cuando arrancamos, para nosotros casi el dinero era pecaminoso. Era pedir dinero. Después, entonces, esos pequeños clics mentales son los que definen la visión de los dirigentes. Y esa visión de los dirigentes son los que definen la obra de esa organización. Y eso es donde la organización despega o no. ¿Es fácil? No. En Argentina se hace fácil, llevadero, feliz. No, es una tarea, y ustedes lo saben, que son dirigentes, gran parte de los que estoy viendo también. Es muy difícil, a veces es ingrato, porque a veces es ingrato. Sumale una crisis económica, sumale una pandemia y tenemos la fórmula perfecta que es hoy. Pero ¿qué es esto? La fórmula es esta, es juntarnos 20 personas a charlar. No se los dije antes, cualquiera me corta, abra el micrófono, interrúmpame por favor y después vamos a hacer las preguntas que quieran. ¿Cómo comunicamos? Que también es otro módulo que vamos a tener en las líneas de capacitación específica. Si yo no tengo claro de dónde viene el tercer sector, ¿dónde está parado hoy el tercer sector? No tengo claro mi visión. La visión va a ser muy difícil que yo pueda comunicar eso. Entonces, si yo no puedo comunicar, no puedo generar empatía. Si yo no puedo generar empatía, no puedo sensibilizar. Si yo no sensibilizo, ¿cómo voy a desarrollar fondos? Si yo no desarrollo fondos, ¿qué sustentabilidad le doy a mi organización? ¿Qué quiere decir esto? Fíjense cómo estamos desde los temas mundo, que uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto con esto? Vamos llegando a la gestión finita, que quizás es esa charla entre el presidente y el tesorero de un club para ver cómo hacen para pagar la luz a fin de mes. La gobernanza, pero yo les digo que comunicaciones, va a haber toda una línea específica también. Gobernanza de las OSC según su especie.
que también acá volvemos, por lo menos las que nosotros conocemos, que hemos trabajado muchos, hemos asesorado muchos, el factor es humano. Primero, es un factor casi psicosocial de entendimiento de nuestro entorno y de cómo nuestro entorno nos afecta y nos crea y nos conforma. Y después es entender también esto. ¿Es lo mismo la gobernanza institucional de una asociación civil que de una fundación? No. Una vez un director de personas jurídicas me dijo, las asociaciones son democracias, las fundaciones son monarquías. Cuando fuimos con mi vieja una vez a verlo. Y en parte, si uno no entiende ciertos conceptos, y donde uno vemos, tiene que ver con esto, tiene que ver con la comunicación. ¿Cuántas organizaciones que son conformadas por 12, 17 personas, las asociaciones civiles, realmente funcionan con 12 o con 17 personas? La respuesta la saben, la mayoría no. ¿Cuántas peleas hay en una comisión directiva? Porque laburan 3 dirigen, 3 más vienen a ayudar y 10 están mirando. Y todos los años la discusión es, bueno, pero vamos a poner gente que trabaje, etc. O sea, es muy complicado. Es muy complicado, perdón. Entonces, si no comenzamos a entender de por sí el sentido epistemológico, casi la creación de donde venimos, el sentido, casi este nuevo glosario que hay que entender, todos estos vocabularios que nosotros tenemos que llamar las cosas por su nombre, que también eso lo van a ver en comunicación, en los módulos de comunicación. La comunicación asertiva, que nosotros acá lo trabajamos mucho también, que está de moda, etcétera, pero la comunicación asertiva tiene que ir más allá. Si un miembro de un consejo no está dispuesto a decirle a otro, fíjense una prueba que yo hago siempre con los grupos que nosotros trabajamos. Vayan ahora a su comisión directiva cuando viene alguien, puede ser incluso la familia, un amigo, la pareja, un grupo de estudio, el trabajo, y ¿te gustó esto? Y uno le dice, no, la verdad que no me gustó. El otro se queda helado, casi como uno le hubiera hecho una ofensa personal. Y no. Ahí fíjense dónde se va. Por ejemplo, para los anglosajones el no es absolutamente normal. Para nosotros no, para nosotros nos dicen, che, mirá, ¿te gustó? Y mirá, ¿te gustó lo que vamos a hacer acá? Donde te dicen no, ¿nosotros qué hacemos? No, está buenísimo, la verdad que este plan que armaste para el club está buenísimo. La planificación financiera que, está genial. Fíjate que, con suerte, te digo, está buenísimo, pero fíjate algo. En realidad no te dije no, está mal hecho, está mal diseñado, no va a funcionar porque evaluaste mal las variables y no lo podés aplicar, no te lo va a respaldar nadie. Entonces, ¿qué pasó? Se perdieron 6 meses hasta que esa persona fue hablando con otro diciéndole, che, ¿viste la planificación que hizo Rafa, lo mal que está? Se generan tensiones, las tensiones son propias de cualquier proyecto y las tensiones son necesarias, pero no las que son gratis, digamos. A veces eso se hubiera solucionado con un no, pero para eso se necesita que haya generalmente un dirigente que le diga, mire muchachos, vamos a trabajar, esperen que voy a ver ahí el chat, vamos a trabajar todos juntos y vamos a ponernos de acuerdo en determinadas cuestiones. Y eso a veces no pasa. Eso a veces no pasa. Todo eso va a aparecer en los temas de comunicación y eso. ¿Qué tiene que ver? Que voy cerrando con hacer el bien bien. Acá hemos dicho, acá por ejemplo Maximiliano dice, el dirigente que no entiende que el 100% de los miembros de la comisión directiva solo trabajan un 20 y el 80% restante está por ahí, no entiende. Bueno, acá lo que dice Maximiliano, esto que estamos diciendo es una verdad. Pero hay muchos, a nosotros nos ha pasado, a mí me ha pasado. Los seres humanos tenemos una capacidad de crear en la cabeza cosas fantásticas, por eso hemos creado desde obras de arte hasta clubes. Han venido gente con una mano atrás, los grandes clubes de La Plata lo crearon gente, italianos, españoles, con una mano atrás y otra adelante, y construyeron hoy clubes que siguen siendo los más grandes, porque después no se volvieron a construir estructuras tan grandes, y lo hacían. Pero hoy, esto que dice Maximiliano, por ejemplo, esto es claro. Si yo construyo,
sobre el 100 y laburo con 20, voy a generar un montón de tensiones, un montón de fricciones innecesarias, que eso va a complicar permanentemente nuestra actividad y nuestra visión. ¿Qué quiere decir esto? Y en criollo, hoy no basta que los dirigentes sociales hagan el bien. Eso lo decía Monseñor Galán, que fue el primer padrino de la fundación. Hay que hacer el bien, bien. Para eso se requiere mucha formación, se requiere mucha contención. Hoy los dirigentes sociales, esto lo hablamos siempre, bueno, el Consejo Consultivo también, que es un lugar acá de la Universidad Nacional de La Plata de excelencia también, no solamente de formación, de capacitación, de contención también, bueno, con Juan Carlos también, que en paz descanse, gran amigo, gran dirigente, siempre se hablaba, o sea, se necesitaba no solamente todo esto que estamos hablando, el JAR, el dato duro, la capacitación, a veces también, y nosotros lo hemos hecho, es armar un encuentro para que el dirigente pueda expresarse, pueda mostrarse, pueda sentirse que somos parte de algo más grande que nosotros mismos y que a veces nuestros problemas no nos pasan solamente a nosotros. ¿Es consuelo? No. Se me están cayendo las chapas, no puedo pagar la luz, etc. Pero es necesario también formarnos permanentemente y hay oportunidades. Esto era un módulo de introducción simplemente para después comenzar los otros módulos que van a ser más interesantes, pero si nosotros no comprendemos para dónde va el mundo, se gasta energía. Nosotros vienen dirigentes, incluso de clubes grandes, pero de perfil de base, y nos dicen, bueno, no, que yo quiero pedir plata a Europa, o sea, si yo no entiendo cómo funciona el mundo, y si Europa, por ejemplo, la cooperación europea está interesada hoy en la Argentina o no, y si está interesada, ¿en qué línea? ¿Es la misma que hace 10 años o no? Entonces voy a trabajar al cohete. Si no me capacito, averiguo, estudio, investigo, hago reconocimiento sobre eso. Entonces, y también las decisiones, los tabúes internos. O sea, hay que ir casi haciendo una deconstrucción sobre todo eso, porque si no, no voy a poder ser eficiente. Y si no, no voy... hice una hermosa planificación de desarrollo de fondos. Pero no puedo contestar si viene la señora de al lado, porque la despertaron de la siesta, decirme, pero ustedes no son sin fines de lucro. Si yo no puedo pararme firme sobre eso, primero conceptualmente, difícilmente puedo ejecutar ese rol. Después tengo que generar toda la trazabilidad. Nosotros este año, por ejemplo, vamos a ir, este año es muy particular, ya está perdido, pero vamos a ir a partir de ahora al balance social. El año que viene vamos a aplicar normas de calidad, ISO para la sociedad civil. O sea, vamos buscando cada vez más trazabilidad, no solamente la financiera, porque no hay que serlo, sino parecerlo. Y también si uno va a buscar ese desarrollo de fondos, por ejemplo, tiene que tener el resto de la trazabilidad hecha. Son muchos procesos. Nosotros este año lanzamos nuestro libro interno de gestión de calidad, por ejemplo. Es un libro gordo donde están reglados y normados todos los procesos organizacionales. ¿Para llevar a qué? A una gestión de excelencia. Desde los temas financieros, que son los más duros, hasta, por ejemplo, cómo se recibe una persona. Si se le ofrece un café, si se le ofrece asentarse, o sea, todos los procesos habidos y por haber de la organización están reglados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que nos tenemos que preparar, quiere decir que estos son buenos ámbitos y sobre todo la sociedad civil va a tener un rol cada vez más importante en la sociedad argentina porque cada vez tenemos más problemas, lamentablemente, y con los números que decíamos hoy, los números, las estadísticas sociales, siempre la sociedad civil puso el hombro, lo va a tener que poner. Pero tenemos que ser conscientes de que si no sabemos por qué está sucediendo lo que sucede, no puedo encontrar una solución viable. Y hoy el rol de la sociedad civil es, punto 1, garantizar la subsistencia institucional. Punto 2, garantizar la expansión y desarrollo. Hoy el ambiente de la Argentina es un ambiente, casi como siempre, hostil, muy ácido, muy corrosivo. ¿Qué quiere decir esto? Hoy no basta decir, bueno, yo soy un club y llegué, tengo 100 chicos jugando al fútbol, tengo la cuota, etcétera, me quedo ahí. No. Eso lo puedes hacer en un país con, por ejemplo, menos de 2 puntos de inflación. En Argentina solamente una variable les estoy tomando, no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque vos hiciste esta planificación
y a los 6 meses tenés una inflación del 30%. Entonces se deshizo tu plan. A la vez es una variable. Variable 2. Un club que tiene vestuarios para los chicos, por ejemplo, tiene caldera. La caldera pasaste a pagar 5.000, pasaste a pagar 50.000 de gas. O sea, es un ambiente corrosivo. Entonces, la organización tiene que estar en expansión permanente para mantener su estatus. Son procesos complejos que los vamos a ir viendo en este ciclo. El que quiera preguntar algo, charlar, opinar, saque el micrófono. Yo doy por terminado, por lo menos acá mi parte, y sean bienvenidos a estas capacitaciones del Nodo. Para nosotros es un placer trabajar con nuestros amigos, con la Federación, con el Banco Alimentario, con Somos, con el Foro del Sector Social, con la Universidad Nacional de La Plata. Lo hacemos con mucho gusto y, bueno, estamos para lo que manden. Así que si alguien quiere decir algo, se desmutea directamente, no hay problema. Gracias, Rafa. Ahí Maximiliano también hizo un comentario que dice: la formación continua en las organizaciones de la sociedad civil es el secreto del buen funcionamiento de la institución y de los dirigentes. Tal cual, tal cual. Tal cual. Ahí tenemos que generar, esto que decía Maximiliano, tenemos que generar las condiciones para que hay dirigentes y organizaciones que pueden darse el lujo de pensar un poco más. Y hay otros que están en el frente de batalla permanentemente y solucionando los problemas cotidianos. Ahí yo creo que el sistema, por eso también el tema de redes, de la red, de sociedad civil en red, etcétera, es potenciar eso. Bueno, ¿en qué rol estamos jugando? En ese rol nosotros tenemos que potenciarnos, los que podemos quizás, nosotros tenemos 16 institutos, trabajamos, hay personas, bueno, hoy daba el ejemplo de educación financiera, valiosísimas como Lucho, y que aportan su conocimiento, su expertise y de su equipo a otros. Y bueno, ese es el valor de la red también, cómo nos potenciamos y cómo ponemos el hombro. Es más difícil de lo que parece, pero se está intentando. Yo tengo una consulta, Bueno, Rafa. dale, Lucho. A todos. Súper interesante, Rafa, la conversación. Me quedo pensando en el tema de visión y misión, que quizás el cuerpo directivo lo tiene bien internalizado, pero es todo un desafío transmitir esa visión y misión al grupo de trabajo de la ONG y sobre todo mostrarlo al exterior. Entonces, la pregunta concreta es si hay alguna estrategia o cuál es tu opinión en cómo se puede transmitir de la mejor manera posible, tanto interna como externa, ¿no? Esa misión y visión. Buena pregunta. Buena pregunta. La visión es más allá de lo que dijimos, sobre todo en la sociedad civil, de que se necesita estudiar, ver, comprender, etcétera, cómo conformamos nuestra visión, es un sueño. O sea, la visión de los padres fundadores de la sociedad civil, por ejemplo, en La Plata, eran eso. Españoles, italianos, albañiles, gente que tenían un sueño, querían donde ir el domingo a socializar y donde tengan un techo y hacer el baile, y etcétera. O sea, la visión nacía de un sueño. Ahora, ¿cómo transmitimos un intangible? Esto que decía Lucho, o sea, la visión es un intangible, es algo, es humo, si querés. Bueno, esto es lo mismo que las ideas. Lo repito mucho, hace 20 años las ideas cotizaban muchísimo. ¿Qué quiere decir? Tenías una idea, una eureka, wow, Hoy las ideas cotizan, por supuesto, si son muy buenas, pero no es tanto como la gestión. Hoy se necesita gestionar. Si no tenés tantas ideas, de última las googleás, viste, haces un plagio creativo, googleás algo y te aparece algo. El problema es cómo llevas esa idea. Y lo que dice mucho es cómo esa visión aparece, cómo transmitís vos, es casi transmitir la fe. Yo te puedo enseñar un doctorado en teología, vas a saber todos los 73 libros de la Biblia, pero no tenés fe. La visión es lo mismo. Y la sociedad civil, teniendo en cuenta que la mayoría son voluntarios, la visión tiene que transmitir ese genio, esa chispa, que el día que se acaba es cuando les pasa a los clubes, por ejemplo, en La Plata hay varios, vacíos, algunos usurpados, etcétera, porque no hay dirigentes que fueron tomando esa posta. El recambio dirigencial para las organizaciones de la sociedad civil es una de las pruebas, o la incorporación constante de gente y renovación es una de las pruebas de que esa visión está siendo transmitida.
esto que vos preguntabas mucho. ¿Cómo yo me doy cuenta si mi organización tiene esa genética institucional que transmite eso, si sigo atrayendo gente, si sigue renovándose la gente? La sociedad civil en la Argentina tiene un recambio atroz, arriba del 70%. Arriba del 70%. ¿Por qué? Porque un voluntario que vino a cualquiera de nuestras organizaciones, lo agarró la pandemia en Argentina, se tuvo que volver a su lugar de origen. O hay problemas económicos, o tiene que salir a trabajar y encontrar un trabajo full time que ya no le permite aportar esas horas voluntarias. O sea, por eso decimos, si no entendemos también, yo he conocido gente que importaba modelos de sociedad civil desde afuera. No existe eso. Nosotros tenemos variables bastante únicas, los argentinos. No hablo de las variables buenas, hablo de las malas. Tenemos bastantes variables malas únicas, que si no las analizamos. Y transmitir esa visión, ese sueño, en nuestro caso, por ejemplo, transmitir excelencia. Nosotros, por lo menos decimos, bueno, queremos cambiar el mundo en nuestro metro cuadrado. ¿Y cómo transmitimos la excelencia esa a nuestros miembros? Que laburen en un lugar de excelencia, que hagamos nuestro libro de gestión de calidad, que tiene mil errores y lo vamos corrigiendo permanentemente. Hoy tenemos una carrera, creo que somos uno de los únicos, hemos creado una carrera del voluntario dentro de la fundación, que van ascendiendo. Hoy, por ejemplo, ahora estamos trabajando 2 chicos que arrancaron con 15 años, hoy ya son mayores de edad, y van subiendo esa carrera dentro de la organización. Nuestra carrera va, por ejemplo, va desde idioma inglés, chino mandarín, ceremonial de protocolo, habilidades sociales, habilidades blandas, redes, también la parte cultural. Entonces, esa visión es muy, muy complicada transmitirla, porque vuelvo a decir, tenemos que lograr primero empatizar con la otra persona. No todos vemos el mundo de la misma manera. Hoy hay un grave problema en nuestra sociedad, que es la pauperización intelectual o cultural que estamos viviendo. Ese es otro grave problema. Si yo, esto por datos oficiales, veo que los chicos cada vez comprenden menos texto, por ejemplo, y cada vez pueden leer un texto y lo pueden menos explicarlo que leyeron, imagínate el esfuerzo que vamos a tener que hacer los dirigentes sociales para, en 1, 2, 3, 10 horas por semana, poder transmitir eso a alguien. Claro. Por eso es lo que les digo, si nosotros, no es que yo no soy pesimista, soy muy optimista, y nosotros crecemos y crecemos bastante porque analizamos todas las variables, y muchas de las variables son negativas, son malas. Entonces, ¿qué hace eso? Nos preparamos para eso, y le ponemos onda, y le ponemos optimismo, y le ponemos positivismo, y le ponemos capacitación, y vemos dónde fallamos. Así que bueno, eso es un poco, pero me parece que una de las cosas clave es esto que decíamos, transmitir la visión, transmitir el sueño, transformarlo en gestión, porque yo te lo puedo repetir 1 vez, 2 veces, 3 veces, si no te muestro un solo hecho fáctico, un solo hecho, se cae, digamos, se cae. Porque también tenemos una carga cultural que hace que tengamos que ver las cosas, porque si no, no las creemos, digamos. Nos pasa con los políticos hasta en cualquier lado. Entonces, necesitamos. Yo te puedo contar el sueño 1 vez, 2 veces, 3 veces, a la tercera tengo que bajar algo a tierra, mostrarte algo de ese sueño a tierra y algo de esa excelencia que vos estás buscando y que quizás ni siquiera sabías que estás buscando. Los líderes también, una de las responsabilidades es llevar, el liderazgo verdadero es llevar a esas personas a un potencial que ni siquiera a veces sabía que tenían. Ese es uno de los temas fundamentales también. Y una de las cosas más trascendentes que podemos hacer, de carácter trascendental en la sociedad civil. Ahí es donde tenemos que ayudar a otros a ser mejores, a ser superiores, y no tenerle miedo a esa palabra. Mano con mano, caminando juntos, pero tenemos que ayudar a los otros a ser superiores, todos juntos, todos tenemos que aprender eso. Así que bueno, si alguien tiene algo más, con gusto. Así que bueno, gracias. Ahí Maximiliano puso, excelente la introducción de Rafael, celebro el comienzo de estas capacitaciones y felicitaciones a los integrantes de la Fundación. María Cecilia pone, buenos días, ¿tendremos la posibilidad de ver esta presentación de nuevo? Sí, la estamos grabando, así que después la vamos a estar compartiendo en nuestro canal de YouTube.
Si quieren les podemos mandar un mail para avisarles cuando ya esté cargada. En base a lo que preguntó Lucho también, comentarles que tenemos el segundo curso de Rafa este jueves sobre gestión de calidad de las organizaciones, algo que estuvo anticipando con el libro de gestión de calidad. Y también en base a lo que decía Lucho y lo de la comunicación, los días 11, 13 y 25 vamos a estar dictando las capacitaciones de comunicación interna, externa, gestión de redes y página web. Y los días 16, 18 y 23 vamos a estar con él, que nos coordina el eje de gestión financiera digital. Y también a esto que decía, los que les interese y participen de todas esas charlas, después vamos a poder apoyarlos con algunos de estos procesos de manera específica. A los procesos de sus organizaciones específicas van a poder aplicar y los vamos a ayudar con esas líneas de trabajo, pero ya específicamente sobre sus organizaciones. Así que está bueno. Están todos invitados, todo libre y gratuito, por supuesto. Así que, sí, ahí pone María Cecilia, sí, Mariana va a mandar, les van a mandar por mail todas las fechas. Así que, bueno, les agradezco mucho, sean bienvenidos. Y la fundación también, estamos en 8:53, estamos con todos los protocolos acorde, pero son bienvenidos también cuando quieran, tanto virtualmente como presencialmente. Y estamos para servirlos también en lo que podamos. Así que bueno, muchas gracias y buenos días. Cualquier consulta pueden mandar un mail a nodometropolitanoamba@gmail.com. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.